Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos aquí contentos, felices en una nueva sesión de nuestras conversaciones World Café. Hoy día me acompaña Jorge Valencia, que es vicepresidente de Wealth Management y Insurance de Banco Santander. Y tenemos un tremendo invitado hoy día. Nos acompaña Rodrigo Vergara, director del Banco Santander, entre otras cosas, y ahí lo vamos a ir conociendo mientras conversamos. Así que, Jorge, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí hoy día. Bienvenidos. Y aquí Jorge nos va a disparar con la primera pregunta. Queríamos saber un poco de ti, entonces vamos a partir por las cosas simples, digamos. ¿Por qué decidiste estudiar economía? ¿Cómo salió ese bicho? ¿Cómo llegaste a estudiar economía? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando, Jorge. La verdad es que es un placer y un agrado estar aquí con usted y con todos los que nos están viendo, compartiendo esta conversación. A ver, yo siempre, desde que me acuerdo, digamos, tuve un cierto interés por la economía. Tenía un pariente, un tío que me hablaba, era economista y me hablaba mucho de economía y como que de alguna forma estuvo siempre presente. Y cuando entré a la universidad yo básicamente pensé en dos opciones. Uno, ingeniería civil. A mí me gustaban las matemáticas y era bueno para las matemáticas. Pero también era bien lector. Me gustaba leer y me gustaba la humanidad. Entonces, como que sentí que ingeniería comercial era la carrera para mí en ese momento. Y dentro de ingeniería comercial yo nunca tuve ni una duda que lo que yo quería era economía. O sea, a pesar de que finalmente hice las dos carreras, economía fue siempre lo mío y de hecho mi primer trabajo fue en el Banco Central. Y tuve otras opciones, digamos, de trabajo, pero yo quería ir al Banco Central porque era lo que me gustaba. O sea, fue como una cosa bien natural en mi proceso en eso. Oye, y cuando te vas al posgrado, cuando te vas a Harvard, ¿cómo es? Estás recién casado, tenías un hijo, ¿no? ¿Cómo es la vida en Boston? Estudiando primero un doctorado, que ya por definición es una cosa grande, joven, con guagua, ¿no? ¿Cómo se vio ese proceso? Fue fantástico, la verdad que es de las cosas que yo más valoro, digamos, fue porque fue un tremendo proceso estar ahí en Harvard y con todos los profesores que me tocó estar. Fue una cuestión familiar también muy fuerte, muy potente. Ahora, es duro, o sea, es duro en el sentido que uno va con 2 pesos, porque es natural, si tú eres un estudiante, digamos, estás en un departamento ahí chiquitito, tienes que trabajar me refiero a estudiar, pero todo el día. Yo me acuerdo, sobre todo el primer año, porque es muy duro, el primer año. O sea, recuerdo, por ejemplo, el 31 de diciembre, estudiando, o si me paré un poco, feliz año, y a las 12:30 seguí. O sea, así que fue en ese sentido es duro, pero se va alivianando en la medida que va pasando el tiempo. El periodo te hace mucho más entretenido. Y desde el punto de vista familiar también, la verdad es que es duro. Teníamos un hijo chico, y debo reconocer que a mi mujer le tocó, ella también estudió afuera, allá, digamos, entonces a ella le tocó bastante duro, porque entre el hijo, los estudios, todo era una cuestión complicada. De hecho, cuando terminamos los dos, digamos, yo como que de alguna forma coqueteé con la idea de quedarme un poco más. Y ella me dijo, claro que no. Oye, Rodrigo, en tu estudio afuera, ¿qué profesores te marcaron, que tú tengáis recuerdo? Mira, a mí el profesor que más me marcó y con el que yo trabajé, con el que fue mi guía de tesis, con el que seguí viendo siempre, de hecho cuando yo fui presidente del Banco Central lo traje a Chile a una conferencia y lo veo todavía. De hecho voy a Harvard a finales de septiembre, principio de octubre, voy a estar con él, es Larry Summers. Larry, bueno, en ese entonces era una joven promesa, porque era de unos 35 años, que ya, digamos, pintaba para un gran economista. Y bueno, y ahí él se sale de la carrera académica, va al Banco Mundial y después va al Tesoro y termina siendo secretario del Tesoro de Clinton y después asesor de Obama, es presidente de Harvard, etc. Y me marcó mucho. Él me hizo el primer curso de macro, pero después él básicamente hacía finanzas públicas, él y Marty Feldstein. Y yo hice mi tesis en cosas de finanzas públicas y la hice con él. Y como te digo, mantengo una relación hasta el día de hoy, ha sido fantástico. Nos vemos mucho, conversamos de repente, qué sé yo. Eso fue el estudio afuera, Marty Feldstein también, importante. Sí, pues hay otros profesores que uno dice, pucha, esperaba más de este curso, luego el curso de macro, no sé, como siempre. Como en todas las cosas, hay algunos que son muy potentes. Y yo tuve mucha suerte, además que un día se me ocurrió ir a hablar con Larry sobre lo que yo estaba haciendo y enganchamos y seguí trabajando con él. De hecho, escribimos un paper juntos, publicamos una cosa juntos y bueno,
Eso desde afuera de Chile, en Harvard, fue lejos mi profesor más cercano. Oye, ¿y qué estudia tu señora allá? Economía. Nosotros éramos compañeros de curso acá. Éramos compañeros de curso en la Católica y la verdad es que nos pusimos por pelear en segundo año, nos titulamos y nos casamos. O sea, éramos re jóvenes, 23 años. 2 años después de eso, pues, trabajamos los dos en nuestras respectivas, digamos, partes y después nos fuimos para afuera. Oye, una de las cosas que probablemente cuando nos escuchen se van a cuestionar, ¿cómo son esas conversaciones de sobremesa los domingos en tu casa? Porque con 2 estudiantes de economía, ¿son medias nerds o son sueltas esas conversaciones? No, son sueltas. Yo hice conversar harto menos de economía de lo que la gente piensa. ¿Ah? Bueno, sí se conversa bastante de política, de actualidad, ese tipo de cosas, pero no. El más nerd definitivamente soy yo. Pues. Oye, el resto no. Tú después volviste a Chile, tuviste mucho tiempo en el tema académico y llegaste al Banco Central en un periodo bien como crítico. Tú fuiste al Consejo del Banco Central justo en la crisis subprime. Yo tengo 2 estadías en el Banco Central. La primera es la que les mencioné. Mi primer trabajo en el Banco Central fue estudiar afuera y me fui con una beca al Banco Central y volví al Banco Central el año 95, pues me fui y después volví como consejero del Banco Central en el año diciembre del 2009. La verdad es que la subprime ya había pasado. Ya había pasado, y acuerdo que la subprime, que nos pegó a todos, qué sé yo, pero en el mundo emergente fue menos fuerte y el mundo emergente salió relativamente rápido. Otra cosa porque China salió muy fuerte. Pero yo llegué en diciembre del 2009 y en 2010 Chile creció 6%. El 2010 fue el año del terremoto, qué sé yo, y una recuperación muy rápida. Así que a mí no me tocó lo peor de la crisis cuando pega fuerte, cuando el Banco Central tiene que, lleva la tasa a cero y después hace medidas de relajamiento cuantitativo. No me tocó esa parte, me tocó la parte mejor, digamos, cuando venía de vuelta. Oye, Rodrigo, te voy a interrumpirte aquí. Francisco Ackerman, un influencer de la finanza. ¿Cómo está ahí? Rodrigo Vergara, mira, estas cosas que pasan en los pero cafés, qué bueno. de casualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que te vaya, una pregunta para Rodrigo, Francisco. ¿Qué le preguntaría ahí? Ya, lo que más me gustaría saber es, hoy día, para las personas que nos están o que están viendo y todo, tips del día a día para poder vivir con menos de lo que se gana. Para poder vivir con menos de lo que se gana. Oye, qué buena. Francisco ahorra en café, deja tomar café para ahorrar. Pero aquí sí tomo. Aquí Yo te diría que es fácil lo contrario, ¿cierto? Y por lo tanto el endeudamiento. Es difícil ajustarse. Pero yo creo que la clave está ahí en hacer una buena planificación. O sea, una buena planificación. O sea, y ojalá una planilla, la más simple, una planilla Excel, tu gasto, tu ingreso y decidir dónde tienes que cortar. En mi charla te primer pilar, presupuesto. Presupuesto, exactamente. Sí. Ya, don Francisco. Gracias, compadre. Que esté muy bien. Qué buena verte. Gusto verte, gracias, amigo. Aquí es cuando la producción se desespera con estas cosas que son, ¿no es cierto?, que pasan aquí. Ya, vamos, Oye, sigamos. Bueno, entonces ahí tuviste que explicar que la tasa podía ser Que la negativa. tasa puede ser negativa. Y fíjate que otra cosa interesante que me pasó justamente un poco parecida, es que yo hacía clase a mis alumnos y a partir del 2000, la verdad, por ahí los alumnos no conocían la inflación. No había habido inflación. Y el 2021 tuve que empezar a decirle a mi alumno, bueno, ahora ustedes saben lo que es la inflación, digamos, porque la verdad es que la inflación, el rebote de la inflación desde ese periodo de la post-pandemia fue fuerte. Y por primera vez, yo diría en muchas décadas, la gente empezó a percibir y a de alguna forma rechazar la inflación. Lo que no es del todo malo, o sea, que la gente se dé cuenta que el Banco Central está ahí para controlar la inflación y que la inflación realmente es un problema. Cuando se nos sube la inflación, todos sufrimos. Pero sí, las tasas negativas fue una cosa que uno tuvo que repensarlo, para explicar que sí, que podían ser negativas. No extremadamente negativas, pero podían ser marginalmente negativas. Y bueno, la inflación nos ayudó a lo que se llama macro, para que nuestros alumnos entendieran bien por qué era importante lo que estábamos hablando. Oye, en ese nombramiento, cuando el Senado te tiene que ratificar, tú tienes que ir a hacer una presentación al Senado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque uno, no sé, no viene al mundo político, tenés que enfrentarte a un escenario distinto, hay mucha preparación, pasa eso un poquito cuando uno sale como con nervios, que se te aprieta un poco la guata, o sí, se lo aprieta un poco la preparaste mucho. guata, ¿Qué te pasó ahí? uno lo prepara, pero uno está de alguna forma preparado de casi toda la vida. Yo había trabajado, fíjate, antes de esos 10 años en el Banco Central en mi primera etapa, entonces yo de alguna forma miraba al Banco Central, veía lo que hacía el Banco Central. Entonces, no, y además que depende mucho de esta cuestión es política, de cómo se... No solamente depende de la preparación de uno,
sino depende de cómo lo haga el ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda es el que lleva el proceso. Entonces, el ministro de Hacienda en ese entonces era Andrés Velasco. Y Andrés básicamente se había preocupado de tener todos los votos y fue, digamos, no hubo ningún voto en contra. Pero es una labor de él. Uno tiene que ir a hacer un papel digno, digamos, ahí, pero una cosa que uno tiene que, digamos, hacer una presentación, te hacen preguntas. Hay mucha formalidad también, pero no es, digamos, nervio hay, pero no es algo que uno digamos, lo pueda sacar, digamos, un poco de la línea. Oye, y lo que eso que decir de la formalidad, el Banco Central es una institución hipervalorada en Chile, súper reconocida. Cada vez que tenemos un problema, queremos armar una institución tipo Banco Central. ¿Ah? En las interacciones con los otros bancos centrales, ¿cómo son? ¿Son todos formales, igual que Chile, sobre todo los desarrollados, digamos, o hay un poquitito más o es más despeinado? Hay harta formalidad en la banca central. Yo diría que hay harta formalidad, porque de alguna forma, a ver, la formalidad tiene una parte que también es de fondo, digamos. O sea, se está hablando de cosas serias, aquí son discusiones súper técnicas. Usted le sorprendería, digamos, en Basilea, ustedes saben que está el BIS, que es el Banco Central de los bancos centrales del mundo. Y ahí hay reuniones, son 6 veces al año, se juntan los presidentes de los bancos centrales de los principales bancos centrales del mundo. En América Latina vamos 6, va México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Pero está el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central Europeo, del Banco Central de Japón, del Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y son reuniones como bien formales, todo muy, digamos, formalmente vestidos y pidiendo la palabra y presidente, o sea, pero son muy valiosas, porque uno sabe lo que está pasando en el resto del mundo y cómo están viendo las principales autoridades de los bancos centrales sus propias economías. Yo les voy a contar una anécdota, creo que a ti te la he contado en el pasado, sobre formalidad. La primera vez que fui a Basilea, yo subí en diciembre, en enero me toca mi primer Basilea, y voy y llevé una maleta, donde iba toda mi ropa, qué sé yo, y no me llegó la maleta. Entonces, uno llega un sábado en la noche, digo, ya, bueno, mañana voy a ir a comprar ropa para... Bueno, yo no sabía, en Suiza, domingo, todo cerrado. Y yo decía, pero un mall, comprar un mall donde yo voy a comprar una camisa, todo cerrado. Bueno, ¿cómo me la arreglo? Del BIS tenía que ir a buscar una persona al aeropuerto, y ahí en el aeropuerto había algo abierto, comprar una camisa blanca. Después yo afortunadamente había ido con una chaqueta azul, y había ido con unos pantalones gabardina parecido a esto, así beige. Tenía unos zapatos que pasaban, en el Lost and Found del hotel me conseguí una corbata, y yo encontré que estaba perfecto, o sea, oye, con corbata, qué sé yo. Entro a la sala y me di cuenta que no estaba perfecto. que era nada que ver con el resto, o sea, que era todo impecable, camisa blanca, traje entero. Bueno, cuento corto, nunca más viajé a estas reuniones con maletas, siempre con maleta de mano, con un portatraje, y no correr más ese error. Oye, Rodrigo, y en esa formalidad, en el Consejo del Banco Central, los consejeros, cuando están en reunión, hablan, en el caso tuyo, te trataban de presidente, como el presidente de la Comisión del Senado, que hablan de señor presidente. ¿También es así? ¿Es igual de formal? Es bien formal. Es que, a ver, el Banco Central está en las reuniones de consejo, que son muy formales. En las de consejo, Las de consejo, que son en la sala, hay una sala grande en el Banco Central, donde de hecho hay un cuadro de Arturo Alessandri. El Banco Central se fundó en el año 25, el próximo año cumple 100 años, con Arturo Alessandri de presidente. Sale Arturo Alessandri con su perro, con Hulk. Entonces, y de hecho, las reuniones de consejo propiamente tal se graban. Y el acta, o sea, hay un registro, digamos, grabado de las reuniones. Entonces, por ejemplo, las reuniones de política monetaria son ahí. Y en las reuniones de política monetaria uno vota. Normalmente es un voto escrito. Eso va a quedar para la posteridad. Y sí, el presidente, uno le da la palabra, son bien formales. Ahora, la verdad que al final las decisiones, la conversación, porque, o sea, no todo puede ser así, al final uno tiene que tener una discusión mucho más franca y realmente dura y fuerte. Y se dan en las reuniones que se llaman de preconsejo, que es una salita más chica, se llama la sala verde, no sé por qué se llama la sala verde porque no es verde, pero la sala verde, a lo mejor en algún momento fue verde, y ahí digamos, en el fondo se hace toda la preparación para el consejo. El consejo
es muy formal, en cierto sentido una formalidad, ¿ah? Y se votan cosas y... O sea, lo que pasa en la sala verde es la realidad. Ahí es lo que, claro, lo que pasa es a ver otras bambalinas, de repente que también el consejo conversa entre ellos, digamos, todos conversamos con los distintos consejeros, vemos qué están pensando, qué está pasando. Oye, yo siempre he tenido una duda, el presidente del Banco Central firma los billetes, ¿o no? Claro. ¿Cómo sí. los firma? No, uno llega... ¿Cómo funciona la firma? Sí, aparece la firma del presidente del Banco Oye, Central. uno llega, es divertido que uno llega el primer día y dice, bueno, ¿dónde firmo, digamos? Y resulta que no, porque los billetes se mandan a hacer. Entonces, la verdad es que yo creo que firmé como un año después de que llegué. ¿Ah? Yo le decía a mi antecesor, a José Gregorio, yo en broma le decía, oye, ¿tú dejaste todos los billetes firmados, no? Pero entonces, uno, como a los 10 meses, un año o algo así, llega alguien de la tesorería del banco con un como facsímil de un billete, entonces que uno tiene que firmar dentro de un rectángulo ahí, qué sé yo. Y eso finalmente es la firma que aparece después en los billetes. ¿Y el primero de eso lo tenéis guardado, supongo? El primero, mira, en cada denominación, o sea, los 20, 10, 5, etcétera, en cada denominación, los 5 primeros de cada serie, la serie que uno firma, digamos, el primero, se los queda el banco, para la historia. ¿Ah? Y los otros 5 a uno se los venden. ¿Ah? Aquí no hay regalo, a uno se los venden, digamos. Si uno los quiere comprar, yo efectivamente los compré. Le regalé a mis papás, le regalé uno, por ejemplo. Y tengo todavía los otros, pero son, o sea, yo tengo el 6 al 10. ¿Ah? Eso me dieron a mí. Oye, Rodrigo, ¿cómo crees que van a cambiar los bancos centrales en los próximos, no sé, 10, 20 años? Con la digitalización, con la moneda, con las criptomonedas. ¿Cómo va a cambiar la manera de hacer políticas monetarias? Pucha, que buena la pregunta y muy difícil la respuesta, pero yo creo que de todas maneras va a cambiar. O sea, aquí hay un cambio. Las criptomonedas, o las monedas digitales, el Banco Central hoy día en Chile está estudiando. Hay un grupo, un task force, ahí pensando en cómo hacer y si vale la pena hacer una moneda digital. Y uno puede llegar, la otra vez leía a alguno de los consejeros hablando de eso, puede pensar que a lo mejor hoy día no es el momento, pero yo creo que va a llegar el momento. Yo creo que es medio inevitable. ¿Eh? Y también, acuérdate que el Banco Central tiene 2 objetivos. Uno es la estabilidad de la moneda, la inflación. Y el otro es el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que siempre lo hemos entendido de una forma un poquito más amplia que simplemente los pagos, sino que una estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero hoy día con la digitalización está cambiando a pasos agigantados. Bien lo sabemos aquí en el banco. Yo creo que todo eso hace más complejo la política monetaria. Cuando todo el dinero, porque acuérdate que esto es básico, muy relacionado con dinero, tasas de interés, ¿cierto? Era físico, y uno lo podía contar bien exactamente. No es que todavía, o sea, los agregados monetarios igual se cuentan, digamos, pero era más fácil que lo que vemos hoy día. Hoy día pasan cosas que de repente nos cuesta entender, y estamos aprendiendo todos los días con esta evolución tan dinámica de los medios de pago, el sistema financiero, de las monedas digitales, etcétera. Oye, Rodrigo, tenemos que ir terminando, pero no íbamos a hablar de economía, pero es imposible no preguntarte cómo es la economía chilena hacia adelante, cómo logramos salir de ese crecimiento potencial del 2%, ¿cómo lo ves más optimista, más pesimista? ¿Cómo ves tú a Chile hacia adelante? Tenemos un problema, Fernando, tenemos un problema y un problema serio, y es que no estamos creciendo. Llevamos 10 años creciendo 2%, tenemos un crecimiento potencial de 2%, y sabemos que si no crecemos, los salarios no aumentan, tenemos problemas con el empleo, y ya no podemos decir que estamos, digamos, es una cosa corta, no, 10 años con crecimiento bajo. Yo creo que el gran problema de la economía chilena hoy día es ese. Y es complicado, o sea, es complicado porque no se ve tan fácil la salida. Creo que tenemos un sistema político que no nos está ayudando. Tenemos un sistema político que se está trampando, tenemos un sistema político que no está dando el ancho para producir las soluciones que se necesitan. Yo creo que tenemos que cambiar el sistema político. Creo que la reforma esta que se está hablando para cambiar el sistema político, para hacerlo más funcional, es demasiado importante. Así que yo espero que eso tenga éxito. Si la verdad es que lo que tuvimos en este país, no sé, en los famosos 30 años, que son los mejores 30 años de nuestra historia, es un sistema político que funcionó bien y que dio buenas soluciones de política pública. Y nosotros no estamos dando eso. Sabemos, por ejemplo, que tenemos oportunidades, en la energía renovable, sabemos que tenemos oportunidades en minería, sabemos que tenemos oportunidades en servicios, pero no estamos aprovechando. Sabemos que la permisología nos quita
muchas décimas de crecimiento al año. Sabemos que tenemos impuestos corporativos demasiado altos para un país que necesita inversión, pero no avanzamos. El sistema político se entrampa y yo creo que ahí está la clave, desentrampar el sistema político. Creo que afortunadamente hay una cosa positiva que va a ser levemente más optimista, que yo creo que el mundo se ha dado cuenta, el mundo político se ha dado cuenta, tanto de izquierda como de derecha, que este es un tema relevante, que es importante. Y lo digo, por ejemplo, pensando en particular en el actual gobierno, o sea, en la actual administración no había ni una palabra sobre crecimiento en el programa. Y yo valoro mucho, digamos, que hoy día el presidente, el ministro estén hablando de crecimiento y que estén preocupados de los permisos y que esté el ministro Grau haciendo un proyecto para disminuir los permisos. Siempre puede ser mejor, pero que esté el tema en la mesa creo que es bueno, pero ojo que no tenemos mucho tiempo, o sea, el estancamiento es bien fuerte. Bueno, muchas gracias Rodrigo, gracias Jorge, gracias a todos los que nos vieron aquí en esta nueva Conversaciones de World Café. Lo esperamos para la próxima y estaremos ahí con Jorge nuevamente con algún otro entrevistado o entrevistada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Rodrigo. Gracias.